porque no se perdona, porque cree que Dios no le ha perdonado y vive una vida totalmente pesada cuando Dios nos da la posibilidad de decir, en el momento en que yo reconozco que hice algo mal y pido perdón, yo ya soy perdonado por Dios. Yo no te tengo que decir lo que vos tenés que hacer. Vos tenés que decidir por vos misma qué es lo que tenés que hacer con criterio. Yo te puedo aportar criterio. A mí me parece que esto es así, que esto es asá, me parece que esto te puede ayudar, me parece que esto no te puede ayudar. Más allá de todo eso, el que tiene que decidir es el otro. Yo no le tengo que decir a la gente lo que tiene que hacer. Pero hay mucha gente trastornada, hay mucha gente enferma, hay mucha gente oscura, turbia, que lo que está buscando y proyecta es su propia oscuridad en los demás. Por eso, por eso también cuando vos me preguntaste qué herramientas desde la fe también tener para cuando a uno le pasan estas cosas, tiene que tener claro quién es. Y la verdad que cuando el otro proyecta en uno semejantes barbaridades, que son las que uno lee, uno tiene que hacer esta ecuación. Yo estoy siendo proyección de sus barbaridades. Lo que estás diciendo habla más de vos que de mí. Hola a todos, los invito a suscribirse para que así no se pierdan historias con las cuales vamos a poder inspirarnos, crecer y sobre todo ampliar nuestra manera de pensar. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Su historia está marcada por la fe, la entrega y también por los retos de vivir su misión en un mundo cada vez más digital. Bienvenido, Padre Matías. Es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a vos por la invitación y poder contactarnos con tantos otros hermanos que quizás no nos conocemos. Y eso es lo hermoso que tiene este continente digital. ¿En qué parte se encuentra, Padre Matías? Estoy en la República Argentina, tierra del Papa Francisco, tierra de Messi. Y estoy en la ciudad de San Nicolás, que queda en la provincia de Buenos Aires, a unos 230 kilómetros de la capital de nuestro país, en una ciudad de 200.000 habitantes y donde hay un santuario muy importante, uno de los más importantes también de la Argentina, que es el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Cuéntenos un poco sobre sus primeros años, dónde nació usted, cómo recuerda su infancia. Yo nací aquí mismo, en mi ciudad, estoy llevando a cabo mi ministerio en la ciudad donde nací, y nací en una familia que somos 5 hermanos, 4 hermanas y yo, papá, mamá, y yo nací casi arriba de un colectivo, por eso debe ser que viajo tanto, misionando y llevando la palabra, porque mis viajes tienen que ver con eso, con distintas misiones que voy teniendo. Hace poquito me pusieron el padre Valija, una señora que me dio mucha risa, pero tiene que ver con eso, con el movimiento. Bueno, casi nazco arriba de un colectivo porque el vecino del lugar donde vivíamos tenía un colectivo, Sí, manejaba sí. un colectivo y bueno, llevó a mi mamá hasta la clínica. Y nada, nací en esta ciudad, que es una ciudad muy hermosa y marcada por el acontecimiento de la Virgen, que tiene casi la misma edad que yo. Yo nací en el 78 y la aparición de la Virgen es del 83. Así que de muy chiquitos fuimos mamando todo este acontecimiento tan espectacular, tan lindo de la Virgen María entre nosotros. Y bueno, tuve una infancia muy hermosa con una familia que siempre me ha transmitido los valores de la fe, también los valores de la solidaridad, de la constancia, del trabajo por todo lo que quieras conseguir. Así que tengo un poquito de papá, un poquito de mamá y todo me ha servido para poder vivir y llevar a cabo cada momento de mi vida que aún teniendo fe, aún siendo sacerdote y todo, nos encontramos también nosotros con adversidades, con diferentes cosas para poder llevar adelante. ¿Hay alguna experiencia, padre, de su niñez que mirando hacia atrás sienta que de alguna manera sembró la semilla de la fe en usted? La semilla de la fe en realidad la sembró el acontecimiento de que mi mamá nos llevaba a la iglesia, nos llevó siempre, bueno, por los sacramentos, por la comunión, por la confirmación, pero también siempre estimulándonos a participar de grupos juveniles.
y hasta un poquito con ese rigor de madre bien hecho, porque la verdad que está muy bien, de obligarnos a poder llevar a cabo esta etapa de nuestra vida que en realidad ninguno, por lo menos yo no lo viví como una obligación donde, bueno, tenía que ir a un lugar que no deseaba, sino que, bueno, sí, me gustaba ir, la pasaba bien, tuve hermosos catequistas que me enseñaron también las cuestiones de la fe y que hoy sigo teniéndolos muy presentes. Pero no hay un acontecimiento, digamos, sobrenatural. Yo siempre le digo a la gente que la vocación puede haber que a alguno le haya bajado algún ángel y lo haya llamado, pero para mí fue muy normal. Conmigo Dios fue muy normal y se presentó de manera muy corriente. Y también pasé por mi etapa de no querer ir a la iglesia, de estar un Oh, poco revelado sí. en la adolescencia, de aburrirme, porque me aburría la iglesia, me Eso pasó aburría, en no, su adolescencia, sí, cuando claro, 15 no era una años propuesta. por ahí. Ujú. Entre los 14 y 17 no encontraba en la iglesia una propuesta interesante y de hecho iba a una parroquia donde cantaban en latín, donde no le entendía demasiado tampoco al sacerdote. Era un lenguaje que no era tan acorde a mi edad, entonces bueno, me costó mucho, esa etapa no encontré un atractivo y bueno, siempre buscando ahí algunos vericuetos para ir a misa. En realidad me motivaba también alguna chica que me gustaba, entonces trataba de sentarme cerca y eso, pero bueno, también tuve mis momentos de escaparme, de escaparme de misa y de tener que ahí decirle a mi mamá que sí, que había ido a misa, que había escuchado el Evangelio, pero hacía eso, escuchaba el Evangelio y me iba, cosa de que si me preguntaban si había ido a misa, por lo menos Resumen. sabía de qué se había tratado. Sí. Así que bueno, hasta que encontré en una parroquia, que no era donde iba yo, en la de mi barrio, un grupo de jóvenes, un grupo de guitarras, de cantores, de alegría, que bueno, eso cautivó mi corazón, me hizo cambiar mucho la mirada sobre lo que venía viviendo y me entusiasmó mucho en ese mismo trabajo, así que empecé no solamente hice el retiro, empecé a participar de la preparación de esos retiros para otros jóvenes y Lindo. eso me enganchó mucho hasta el punto de que empecé a sentir ahí el llamado de la vocación, este llamado que Dios hace. Un poco complejo en el tiempo en el que estaba viviendo, porque yo venía de una relación con una chica con la que había vivido un momento de Wow. enamoramiento muy hermoso, de lo más lindo que me tocó vivir también en la vida, pero también después que se había terminado esa experiencia, había empezado otra experiencia con otra chica, y bueno, y allí entre el llamado y esto tenía que discernir y no llegaba bien a la decisión de cómo, para dónde disparar, digamos. Entonces, bueno, ahí es donde el cura que me acompañó, el padre Sí, Mario, sí. me dijo, mira, hay que rezar mucho, hay que... Y nada, disponete a ver qué es lo que Dios quiere. Y bueno, después de 6 meses decidí hacer la prueba de entrar al seminario y bueno, y tratar de darle curso a este llamado que yo sentía, pero que sentía que no era un llamado para mí, que yo me estaba equivocando, que quizás era una ilusión, de que cómo Dios podría a mí llamarme. Y esto tenía que ver también con todo un proceso personal que yo Sí. vivía, donde quizás no me apreciaba demasiado, entonces también sentir que Dios pudiera llamarme era como algo medio complicado. Así que bueno, me fui convenciendo poco a poco de que ese llamado estaba muy en lo profundo, hoy lo siento de esa manera y siento que nunca jamás dudé de la vocación que Dios sembró en mi corazón. Puedo haber tenido dificultades, adversidades, incluso durante mi ministerio, pero nunca dudando de lo que sé que es una vocación que Dios me regaló. Por eso, con uñas y dientes, como decimos aquí en Argentina, siempre defenderé mi sacerdocio porque tiene que ver con algo que Dios me regaló y que me ha entregado, me ha dado, me ha puesto entre las manos para poder administrarlo. Siente entonces, padre, que cuando termina estas dos relaciones con estas chicas pasa un tiempo y ahí empieza a sentir este llamado tan especial, padre. No, 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 en realidad yo lo empecé a sentir simultáneamente, por eso se hizo mucho más Simultáneamente. complicado Wow. y por eso también me costó mucho y porque también, bueno, siempre Sí, alguien en esas situaciones ha herido, la chica con la que salía, bueno, no, claro. no es de ¿Cómo lo lo que más le... tomaron? ¿Cómo lo Y fue bastante, tomaron?
fue bastante complejo, fue muy difícil eso también. Mi familia también tuvo que hacer toda una adaptación a la idea del seminario, mi madre, mis hermanas, mi padre. Pero bueno, con el paso del tiempo y también quitándose muchos prejuicios de qué sería que Sí, un sí, hijo sí. fuera sacerdote, pudieron comprender que bueno, que uno comparte la vida desde este lugar y gracias a Dios que también ha ido evolucionando en cuanto a lo vocacional, toda esta cuestión de integrar a las familias, a las Su personas entorno. con las que uno tiene un entorno afectivo, porque convengamos que hasta no hace mucho, quien estaba en un seminario se les procuraba más cortarlo de todas esas cosas más que integrar. Entonces, bueno, yo estoy en esa bisagra un poco donde se empezó a integrar todo lo que tenía que ver con el mundo afectivo de la persona Sí, que está en sí. ese camino, en ese proceso y que necesitamos tanto también de nuestros afectos para recorrer el camino. Así que bueno, ellos pudieron ver de que yo no me iba a perder, No, no iba a dejar de verlos, no iba a dejar de compartir con ellos y además yo soy diocesano, entonces la diócesis de San Nicolás es una diócesis que tiene una limitación y que bueno, no estoy en una congregación religiosa donde quizás me podrían mandar a otra parte del mundo y demás. Así que bueno, fueron adaptándose de a poco, de acuerdo al paso del tiempo y nada, hoy son grandes acompañantes míos de mi tarea y me gusta mucho maravilloso. compartirla. Maravilloso, padre, una familia muy unida. Ahora, como usted lo mencionaba hace unos minutos, sí he escuchado que algunos sacerdotes se enfocan más, como usted decía, en lo pastoral, otros en la enseñanza o en las misiones. ¿Cómo funciona esta división dentro de la iglesia, padre? Mira, creo que tiene que ver también un poco con las motivaciones de cada uno para saber dónde vas a entrar, porque cuando uno, no sé, si tiene el deseo de ser misionero por el mundo, la iglesia diocesana, digamos que no es el lugar por donde se podría arrancar, porque las diócesis son como zonas eclesiásticas donde, bueno, uno sirve dentro de esa zona. Quizás a veces cuando uno quiere ser misionero le conviene más estar en una congregación que sea más de tinte misionero, podemos nombrar los franciscanos, o si alguien tiene más un carisma que tiene que ver con lo educativo, los salesianos. Bueno, uno va discerniendo en eso previo, decir, bueno, ¿dónde quiero entregar mi vida? ¿Dónde la quiero compartir? ¿O cuál es el carisma con el cual me podría identificar dentro de la iglesia, que es tan universal, es tan variada, donde yo puedo prestar mi servicio y donde puedo desplegar todas mis cualidades, mis potencialidades. Más allá de que después en el sacerdocio uno se encuentra con un montón de situaciones y aspectos de la pastoral que no está preparado, que no es lo que quizás deseó, que no es quizás lo que más le guste, pero como sacerdotes tenemos que estar preparados para atender a todos y en la circunstancia que sea. Por eso, si no me gusta ir a ver enfermos, y bueno, yo me debo replantear un poco mi tarea, porque más allá de que no me guste, es parte de mi tarea, de mi pastoral. Entonces, si bien no es el lugar donde quizás, y no es lo que me pasa a mí particular, lo pongo como un ejemplo, pero hay Sí, sí. gente que le cuesta por ahí visitar un enfermo, yo no puedo dejar de ir a visitarlos porque el sacerdote está para auxiliar a los enfermos. Entonces, yo creo que nosotros, frente a las necesidades que se van presentando, hay que ir poniéndole el pecho y el corazón y encomendándose a Dios para que uno pueda responder a cada una de esas misiones que Dios va presentando la tarea que uno tiene. Y así yo he ido viviendo cosas que jamás hubiera pensado en mi vida que iba a tener que enfrentar. Y al decidir seguir este camino, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás? Lo más difícil, eh, quizás lo más difícil ha sido poder sentir que uno puede vivir, no sé, yo por ejemplo me pasa esto, hay cosas que a veces uno, por tantos compromisos que tienes pastorales, empieza a perder de la vida cotidiana de los demás, los amigos, la Sí, familia también. sí. Yo he tratado de estar presente en todos los acontecimientos importantes, pero uno va perdiendo esa cotidianeidad que quizás en otra actividad podría haber seguido teniendo. Pero la verdad que con esta pregunta es como que tengo que pensar mucho porque la verdad que Sí. no pienso
no pienso en lo que dejo, o no he pensado Mm. nunca en lo que, en cuanto, o si no añoro nada de lo que tuve que dejar. Entonces no tiene un peso en mi vida decir, bueno, hay cosas que no pude seguir haciendo. Creo que también logré integrar en mi sacerdocio cosas que me encanta hacer, como cantar, como poder hacer actividades artísticas, como poder hacer distintas actividades que tienen que ver también con compartir reuniones con mis amigos, con mi Ujú. familia, buscando integrar entonces también. Creo que no hay algo que uno tenga que decir, bueno, esto queda atrás, salvo que sea algo muy rotundo y que tenga que ver con algo muy necesario de cortar. Pero después creo que tiene que ver con aprender a integrar a la vida sacerdotal lo hermoso de la vida de los demás, porque eso es muy hermoso también, compartir como sacerdote la vida de los demás y poder allí ser presencia de Dios. Y apoyar a todos, padre, tan Sí, difícil, sí, porque cada persona es un caso diferente, usted lo sabrá más que totalmente. nadie. Sí, ¿Siempre sí. tuvo claro, padre, el tipo de labor sacerdotal que quería realizar o lo fue descubriendo en el camino? Yo lo fui descubriendo en el camino, porque en realidad uno, yo digo siempre que es como cuando uno se va a casar. Uno dice, mi matrimonio va a ser así, va a ser asá, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No va a pasar esto y aquello. Y bueno, Sí. en el sacerdocio también uno idealiza muchas cosas hasta que le toca, por ejemplo, estar gobernando una parroquia como a mí me está tocando y uno se encuentra con que lo que vio durante su proceso de preparación y que dijo, yo esto no me va a pasar, me pasa y porque está conformado por seres humanos. Sí, aprendí un montón de cosas que no quiero repetir como sacerdote y eso me sirvió mucho también para la hora de ir formando la comunidad, formarla con ciertas características. Y sí me he ido enfrentando a diferentes misiones que yo no sabía que si iba a poder o no porque nunca las pensé. Pero bueno, surgió un comedor parroquial aquí en nuestra parroquia. Después de ese comedor surgió un hogar para varones en situación de calle. La casita de Don Orione. Después la casita para mujeres y niños. Después la de adultos mayores. Todo eso fue surgiendo a partir de lo que yo creo que Dios nos ha presentado como comunidad y misión. Yo podría haber hecho la vista gorda, podría haber mirado para otro lado y decir, no sé si voy a poder con esto, pero la verdad que Dios también me ha dado esta gracia de poder decir, bueno, lo que se presente, transitalo, vivilo. Dios nos asiste, creo profundamente en la providencia de Dios, que nos acompaña espiritual y materialmente. Y todo eso que no estaba en mi vista, está y lo llevo a cabo y lo he abordado de la mejor manera posible y trato de hacer porque creo que si Dios me lo presentó es para que le diera una respuesta y bueno, que yo me comprometa incluso con toda la comunidad, nos comprometiéramos en caridad con tantas personas que nos necesitan. Así que en realidad nunca pensé en eso. Sí, siempre me gustó el trabajo solidario, siempre me gustó la atención a las personas también con discapacidad o que estuvieran en alguna situación de vulnerabilidad. Pero nunca pensé que iba a tener esta forma de tener estos hogares, este comedor Ujú. y estar acompañando a las personas de esta manera. Que es un proyecto fabuloso, padre. Ahora que lo estamos escuchando varias personas en diferentes partes del mundo, ¿cómo podríamos aportar con un granito de arena a su proyecto, padre? Nosotros tenemos, bueno, primero el aporte espiritual es muy importante. Esta obra se sostiene con lo espiritual, también porque lo necesitamos. Lo que nosotros hacemos es solidaridad con riesgo, porque trabajamos con un sector que está socialmente muy complicado, por las adicciones, por la violencia, por muchas cosas. Entonces, espiritualmente lo necesitamos, el apoyo, porque realmente a veces uno afloja, baja los brazos en el sentido de que es difícil todo el tiempo estar topándote con la ingratitud, pero uno también aprende que la solidaridad con riesgo y en riesgo es este constante amar, que se trata de dar, sembrar, sembrar, sembrar. Nosotros no vamos a cosechar, vamos a sembrar. Entonces, espiritualmente hay que sostenerla, esa Ujú. tarea, y bueno, es muy importante. Y después también la gente puede ayudar materialmente, lo puede hacer a través de un aporte. Nosotros tenemos una cuenta en PayPal donde también la gente por ahí puede hacer su aporte material
también tranquilamente lo puede hacer, que está con mi nombre, que es Padre Matías, y, y lo puede hacer. Pero especialmente te diría también que es muy importante que recen por todos los que trabajan en esta obra, porque esa fuerza espiritual es la que sostiene en los momentos más complicados, aun cuando no tengamos necesidades materiales, la espiritual no nos puede faltar. Padre, también me imagino que acepta voluntarios. Sí, claro, sí, sí, los presenciales sí. Yo por ahí te dije esto de la contribución material pensando en personas que están en otros países, Sí, 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 pero sí, sí, completamente. sí, Ujú. totalmente, voluntarios sí, presenciales. Ellos trabajan aquí en el comedor, trabajan también presencialmente en la casa de varones, recibiéndolos, dándoles la recepción, acompañándolos en la primera parte de la noche. También hay muchos voluntarios que trabajan en la casa Ujú, de adultos mayores, acompañando el tiempo de la ujú. merienda. Son Oh, cosas muy fabuloso. lindas Sí, sí, sí. que la gente también puede desplegar toda esta capacidad de dar Sí, que cada uno de nosotros tenemos. así es. Dejaremos igual apuntados los datos de la casa que usted presta sus Perfecto. servicios, padre. Ahora, si bien el día de hoy el sacerdocio no solo se vive en la parroquia, padre, usted sabe, sino en el mundo también digital, ¿cómo fue que empezó a usar o a involucrarse con las redes sociales, padre Matías? Yo me empecé a involucrar por una cuestión meramente social a partir del 2008, 2009. Empecé a usar redes sociales Sí. y hace unos años pude, tenía la necesidad, una necesidad de que eso dejara de ser una ventana de socialización desde un lugar personal para darle una vuelta al perfil y poder comenzar a estimular esta espiritualidad motivacional. Que yo pudiera dar mensajes que tengan que ver con motivar a otros espiritualmente para poder dar respuestas a muchas cosas que la gente por ahí pregunta, que tiene como cuestionamientos existenciales. Y en esto me ayudó mucho un influencer amigo que se llama Francisco. Justamente él llegó a nuestra ciudad, vino a compartir un evento a beneficio de nuestros hogares. Y yo ya venía con esa inquietud, un deseo de algo que tenía que cambiar. Y cuando le pregunté a él qué pensaba él o qué me podría recomendar, él me dijo dos o tres cosas muy importantes. Entre ellas fue, primero, que nunca me sacara el cuellito, que siempre diera el mensaje con esta vestimenta, porque había mucha gente en las redes que Ujú. necesita la voz de una referencia eclesial. Y eso que es, él no pertenece, digamos, no es asiduo a la iglesia, pero me dijo, es muy importante que todo lo que vos tenés para decir, que me dices, yo sé que lo tenés y porque nos conocemos, Claro. porque somos amigos, se lo digas, pero desde tu lugar también de fe, desde tu lugar en la iglesia, desde tu lugar de sacerdote, donde mucha gente también, yo me he ido encontrando en el camino a lo largo de estos años, con mucha gente herida por algún sacerdote, excluida, discriminada. Por eso mi perfil yo siempre digo que es más para gente rota, que es más la gente de afuera que la gente de adentro. Mis haters más asiduos en mis publicaciones son gente dentro de la iglesia y no de afuera. Increíble. Entonces, teniendo esta visión, me voy enfrentando a un mundo digital donde se puede dar un mensaje de acercamiento, donde se puede dar un mensaje de restauración, de sanación muy importante, pero que muchas veces para los que están adentro, y especialmente grupos más, yo digo, fundamentalistas, que en nombre de la fe son capaces de decir cualquier cosa, son los principales haters a la hora de las publicaciones que yo tengo. Y para la gente que está más afuera, que está excluida, que se siente fuera, que se siente hasta excomulgada, como utiliza mucha la gente para decir que en realidad no está dentro de la iglesia o que se sintió echada o que está enojada con la iglesia, soy más una referencia para esas personas Ujú. que para los de adentro, que muchas veces no encuentran Ujú. valor en mi trabajo, no encuentran valor en mi contenido, más bien encuentran toda una controversia y como que si yo estuviera Sí. enseñando algo contrario a la fe. Lo que busco hacer cuando enseño algo, cuando comparto un material, es que lo saquemos del marco meramente legalista y rígido para decir, bueno, todos tenemos principalmente una historia, todos somos una historia,
y no podemos generalizar. A mí he tenido maestros en la universidad que siempre me enseñaron que como sacerdotes busquemos acercar a la gente lo más posible a los ideales de vida que tenemos todos. Pero que ese ideal de vida no termine siendo una desmotivación, sino siempre una motivación. Si yo estoy todo el tiempo marcándole a la gente lo que no puede, lo que no alcanza, lo que no, por sus situaciones, por su condición moral, sexual, social, lo que sea, lo único que hago es lanzar a la gente al abismo. Y yo voy detrás de Jesús que busca rescatar. Entonces, si el precio es comerme estos comentarios tan difíciles, además me han expuesto muchas veces, han expuesto mi imagen, y esto provoca más odio también. Es terrible que dentro de la iglesia esto esté presente, pero lo está. Y más aún con la muerte de Francisco, es como que hubiera resurgido más todavía este movimiento tan de resentimiento, de fundamentalismo y de poca mirada pastoral y de amor pastoral. Me pasa entonces que digo, bueno, yo prefiero, aunque corro ese riesgo y pago ese precio, prefiero acercar el mensaje de Dios a todas las historias, porque Dios nos ama a todos y porque es un mensaje para todos. Y la verdad que porque a mí no me interesan las situaciones particulares de cada uno, porque si Dios me abrazó a mí, si Dios me sanó a mí, si Dios me perdonó a mí, yo esa experiencia la tengo que contar. Y aunque moralmente, como muchos a veces lo dicen, no estén todos los papeles en regla y no se cumplan con todas las... Hay un anuncio de Dios para todos y es para todos. Y cada uno hace lo que puede. Lo importante es eso. Estoy haciendo lo que puedo en mi vida, es la medida de mi santidad. Cuando yo no hago lo que puedo, tengo cosas a mi alcance y no las hago, bueno, eso es otra cuestión. Pero todos estamos en este esfuerzo de hacer lo que podemos. A mí me gusta alentar, me gusta motivar, no me gusta empujar gente al abismo para que se pierda, porque la iglesia no es una secta, porque la iglesia es una familia y en las familias hay de todo, y porque no es un club, la iglesia, el club de los perfectos. Es la reunión Contrario. de los que nos sabemos necesitados. Entonces, me gusta transmitir desde ese lugar, aunque a veces pago un alto precio, especialmente con los que están adentro y con los que supuestamente todo lo que dicen lo dicen defendiendo las cosas de la fe. Para mí Jesús nos dejó algo claro. La ley es importante, las normas son importantes y están para planificar nuestra vida. Pero nada de todo eso está por sobre la persona. En el centro está la persona. Y yo no puedo cascotear a las personas con lo que no alcanzan o con que su vida que está llevando a cabo es una vida de pecado oscura y es una porquería y miserable. Yo tengo que ayudar a que esa persona ame su vida tal cual es y descubriendo a Jesús, descubra que también quizás hay aspectos de su vida que pueden ser mejores, que pueden cambiar, que pueden ser transformados. Pero todo lo que nos pasa en la vida puede ser un puntapié para una transformación posterior. Entonces, no desprecio nada de la vida, ni de la mía, ni de la de nadie. Y abrazo. Y de ahí en adelante, para mí suceden cosas maravillosas que tienen que ver más con el Dios que yo conocí, que con el Dios del librito, el manual y los cánones que sirven para planificar la vida. Pero también a mucha gente esa enseñanza tan dura, tan rígida, tan legalista, la ha alejado de Dios, porque mal que mal, ponele que se alejen de la iglesia. Bueno, no importa, hay gente que me dice, yo no voy a la iglesia, pero estoy cerca de Dios. Me deja más tranquilo, porque como miembro de la iglesia, me entristece mucho que haya gente que porque la quisieron adoctrinar, o la retaron, o le dijeron, vos no podés esto, no podés aquello, ha cortado su relación con Dios. Y de eso, si bien yo no soy propiciador de esas cosas, me hago cargo pues soy parte de la iglesia. Entonces, bueno, me parece que hay que tener mucho cuidado a la hora de decir que defendemos la fe para no olvidarnos que del otro lado hay una persona que siente, que vive y que el amor de Dios le corresponde tanto como a aquel que es el más santo y perfecto. Si bien ahora las redes son un espacio de encuentro, ¿no? Pero también, como lo dice usted, de agresión.
¿Cómo Sí. reacciona usted cuando recibe estos comentarios irrespetuosos? ¿Alguna vez un comentario negativo lo afectó personalmente? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo manejó, padre? Sí, claro, a mí me afecta, sí, me afecta y a veces uno entiende que el mundo de la red social es un submundo, no es el mundo de todo, porque también es una proporción del mundo, no es que lo que pasa en redes es la vida totalmente real. Es una porción de la historia, pero bueno, como yo estoy trabajando en redes y es un trabajo pastoral, contestar los mensajes que a mí me envían con cuestiones personales, espirituales en las redes, para mí ese es un trabajo pastoral. Por eso la gente que dice, ¿qué hace un cura en Internet? Bueno, un cura en Internet puede estar haciendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo, pero puede estar también atendiendo espiritualmente. Y de hecho la pandemia nos ha Justamente. dejado este aprendizaje de que había un mundo que requería una atención y esa atención a veces es mucho más numerosa de la que tenemos en nuestras parroquias. Entonces, es tan valioso que yo con alguien de España le pueda dar un mensaje motivador o le pueda dar una respuesta a sus cuestionamientos, como el que le puedo dar de Estados Unidos, de Colombia, de Perú o de donde me escriban, porque las redes tienen esto tan hermoso. Ese poder. Y el Papa en el jubileo de los influencers dijo algo muy bonito dentro de un montón de otras cosas que dijo, que pidió que fuéramos al mundo digital a tratar de sanar las redes, ¿sí? De sanar las redes, ¿sí? Como hacían los discípulos que tejían su red las arreglaban las redes para poder pescar mejor, pidió esto y tiene que ver con un mensaje que no puede contener la misma moneda con la que a uno le pagan, digamos. Entonces, yo no puedo devolver con más violencia un mensaje violento. Pero sí aprendí con el correr del tiempo también, y que yo lo creo válido, a utilizar la ironía. Sí, porque hay muchas cosas que son muy, muy tragicómicas y hasta incluso muy irónicas de las cosas que dicen este tipo de personas que agreden, que este tipo de personas que le buscan un fundamentalismo religioso a todo. Entonces, la ironía, que despierta mucho más bronca en el otro, eh, muchas veces ha sido un modo también de poder, de manera más sana, digerir ciertos mensajes. Otros directamente los bloqueo, porque Lo más también me sano. parece que es importante depurar la red, porque esas cosas también las lee mucha gente, hay mucha gente que se pone mal por mí y empiezan a querer contestarse. Entonces, cuando es Sí. algo que yo puedo discutir o que puedo darle mi punto de vista, lo dejo. Ahora, cuando es directamente una ofensa, o ponen en duda mi sacerdocio, o me mandan a estudiar, o me mandan a esto, me mandan a lo otro, y tiene una carga de agresividad, la mayoría de las veces bloqueo y borro porque Bloquear. realmente no tiene sentido. En el caso de las figuras públicas, ¿no es cierto? Suelen estar mucho más expuestas. Cualquier fallo se magnifica y genera este acoso en redes. ¿Qué piensa de sobre este tipo de agresión cibernética? ¿Cómo se puede responder al odio sin caer en provocaciones? Claro, lo que pasa que bueno, frente a circunstancias como esas, yo creo que no te queda otra como o lees todo y contestás o no lees nada, porque en realidad es muy complejo. Eh, la gente detrás de un teléfono, detrás de una PC, puede decir muchas cosas que hasta incluso no te dirían en la cara. Entonces, uno también puede estar no de acuerdo con algo que el otro hace. Eh, Hay actos repudiables, porque eso también podría ser si alguien con una figura pública comete un ilícito, bueno, hay cosas que son repudiables y uno puede manifestarse. Lo que pasa que vamos desde la base de que uno cuando se manifiesta siempre lo debe hacer con respeto. Pero bueno, cuando esa base no está, es muy complicado y a mí me parece que más allá de que si uno pudo cometer o no un error, creo que ya partimos de una mala base. Una conversación no puede arrancar de un ataque irrespetuoso, de una intolerancia violenta, que es imposible el diálogo. Por eso con esas personas donde yo veo que el diálogo es imposible,
falta lo esencial, que es el respeto. Porque más allá de que a vos no te guste lo que yo diga o no concuerdes con mi mirada pastoral o mi actitud pastoral frente a ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida de la fe, con la vida moral, eh, yo creo que no puede faltarnos el respeto. Cualquier diálogo arranca con respeto. Y con el respeto de decir, vos sos distinto a mí, pensás cosas muy distintas a mí, pero no por eso te repudio. Entonces, para que la iglesia no se convierta en una secta, yo tengo que tener respeto. No puedo decir que el Papa Francisco era el anticristo. Tengo que decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con ciertas opiniones del Papa o enseñanzas del Papa, que no son en nombre de, digamos, de su función de Papa, que es inefable, sino cuando daba una opinión o cuando daba un mensaje que tenía que ver con su parecer. Yo puedo no compartir, puedo no adherir, pero yo no puedo denostar, ofender, insultar a aquel que creo que puede ser hasta incluso antagónico en la posición que yo tenga, sea religiosa, sea política o lo que sea. Entonces, partimos de que la base está rota, que es el respeto por las personas. Pero esto yo lo veo en la iglesia. Me cuesta tanto pensar que alguien no pueda respetar a un hermano o una hermana y la denoste, la discrimine porque supuestamente vive valores distintos a los de su vida. El respeto no se puede perder, porque es reconocerle al otro que es un otro. Y puede estar equivocado, puede, lo que quieras. Nada te valida a que ofendas, a que insultes, a que agredas, a que discrimines, a que empujes, como les digo siempre, al abismo a las otras personas. Entonces, yo creo que hay situaciones en las que no vale ni la pena No. ponerse a querer entrar en un diálogo que no va a existir porque no hay respeto. El respeto es, reconozco que el otro es un otro, que puede tener otra mirada, que puede tener otra opinión, que puede tener otro decir sobre ciertas cuestiones, que yo tengo mi propia decisión, mi propio parecer, pero el otro es un otro. A partir de ahí, yo creo que solamente se puede entablar una conversación, un diálogo con alguien que sabe del respeto y hace del respeto también una forma de vida, y entonces yo no me creo más que nadie. Y por Así más es. que pueda saber que el otro anda en cosas sucias o su vida eh, eh, es una vida que tiene que ver con cosas que no están bien, a mí no me lleva a nada, me lleva a repudiarlo, discriminarlo, sino a decir, bueno, te respeto en tus decisiones y si te puedo ayudar en algo para que seas para tu vida esté mejor, bienvenido sea. Sí. ¿Y qué le diría a una persona, padre, entonces, que insulta o ataca constantemente en redes sociales, en el caso de que esté abierta a escuchar un mensaje, ¿no? Bueno, lo he hecho por privado, lo he hecho por privado, tratando de llamar a la reflexión también de que a veces ciertas, porque el problema no es cuando Juanita desde su casa pone el cura es un soberbio, ponele. No es lo mismo Juanita que si lo pone un referente en redes sociales, que se dedica a hacer apología de la fe y demás, que hace apologética, perdón, no apología, apologética y habla de cosas de la fe, y te expone, por ejemplo, hace poquito me lo hicieron, te expone y te dice, le voy a contestar a este cura que dice esto. Entonces yo por privado le dije, mirá, esto que estás haciendo no despierta otra cosa que violencia. ¿Sabes por qué? Porque desde el lugar desde donde lo haces, genera en tus seguidores que a mí me escriban 10, 20 mensajes insultándome. Claro. Entonces yo te lo quiero decir, esto que hiciste de exponerme, lo único que genera, vos creyendo que estás haciendo defensa de la fe, genera violencia. Y no puede haber sobre la defensa de la fe una falta de caridad. Entonces, vos me estás exponiendo y eso es una falta de caridad, porque tenés que saber de qué es capaz tu gente también. Entonces, no podemos faltar a la caridad. ¿Crees que estoy equivocado? Haceme una corrección fraterna. Escribime por privado, decime, padre, me parece que no está bien esto. Pero yo he tenido
varios referentes que se dicen ultra ortodoxos y que mucha gente los sigue porque quiere cuidar su fe y que nadie les cuente una cosa que es distinta, que me han expuesto frente a opiniones, porque son opiniones, yo no le dije a la gente Ah, crea en esto que yo estoy diciendo, ujú. yo estoy opinando sobre un tema, yo estoy opinando sobre herramientas terapéuticas que las personas preguntan si la iglesia las permite o no las permite. Yo estoy dando mi fundamento, yo no soy un improvisado, yo también estudié como vos, estudié, me informé, y entonces doy una opinión formada de acuerdo a toda la información que yo recabé, doy una información y un parecer desde mi lugar, pero no lo estoy dando como palabra de Dios ni estoy diciendo que la gente tiene que hacer. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros, especialmente los sacerdotes, no podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. La gente tiene que superar el clericalismo, que era depender todo el tiempo de lo que el cura me diga si Ujú. hago o no hago. Yo no te tengo que decir lo que vos tenés que hacer. Vos tenés que decidir por vos misma qué es lo que tenés que hacer, con criterio. Yo te puedo aportar criterio. A mí me parece que esto es así, que esto es asá, me parece que esto te puede ayudar, me parece que esto no te puede ayudar. Más allá de todo eso, el que tiene que decidir es el otro. Yo no le tengo que decir a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, si yo doy una opinión tratando de crear criterio en las personas, Ujú. ni promoviendo ni prohibiendo aquello de lo cual estoy hablando. Estoy dando una opinión. No me podés exponer ante 1 millón de seguidores diciendo, miren la barbaridad que está diciendo este sacerdote cuando ni siquiera hoy en redes tenemos todos la posibilidad de escribir Ujú. un mensaje directo y decir, che, me parece que estás equivocado, me parece, sí lo hizo uno solo y que estuvo bueno porque hicimos un intercambio de videos después a modo Ujú. de responder a lo que él me había Ujú. marcado, que le parecía que no Ujú. quedaba bien, bien claro y demás. Pero después he tenido ejemplos de gente que te expone, que pone tu cara, que pone tu video, y lo único que ha despertado es que toda esa gente fundamentalista que lo sigue te escriba insultándote y denostando tu trabajo, tu Ujú. sacerdocio, tu persona, y a nadie le gusta eso. No. Yo busco ser respetuoso y exijo lo mismo, pero bueno, no es la moneda con la que siempre uno cuenta y con lo que se va a encontrar. Exacto. Y en ese caso, padre, ¿cómo podría la fe ayudar a quienes sufren ataques o este bullying digital? Primero yo creo que tiene que ver con lo que uno, con la seguridad que uno tenga de lo que está haciendo. Por eso en redes sociales vos no podés contar un cuento, vos tenés que contar tu cuento. Vos no podés contar algo que te dijeron y que no sabés más o menos de qué se trata. Por eso yo cuando doy alguna opinión, opinión es como una información, porque también todo lo que va surgiendo en mi perfil tiene que ver con cosas que me vienen preguntando. Me escriben por mensaje. Pues la iglesia permite que haga yoga porque fui, el padre fulanito me dijo que no, pero el otro me dijo que sí. Ah, sí, escuché algo de eso. Yo no te puedo decir ni que sí ni que no, porque yo no te tengo que decir qué es lo que vos tenés que hacer. Yo lo que te voy a decir es lo que yo en cursos, por ejemplo, de liberación, de exorcismo, he aprendido. Maestros en esos cursos que nos han enseñado que en realidad lo que la gente practica como yoga es una partecita así chiquitita de un camino que se llama el yoguismo, ¿sí? El yoguismo, si vos me decís, me voy a volver yoguista, bueno, hablamos de otra cosa. ¿Por qué? Porque vas a empezar a adorar a Buda, porque vas a empezar a adoptar otras creencias muy distintas a las tuyas. En Argentina, por lo menos, lo que se llama yoga aquí es una serie de ejercicios corporales que lo que buscan es provocar y que la persona consiga mayor flexibilidad. Ujú. Ujú. ¿Sí? Bien. Entonces, si vos me preguntás por eso, yo te digo, mirá, en mi caso,
con mi humilde opinión y habiéndome formado, incluso en estos cursos de los que te hablo y demás, Ujú. no habría ningún inconveniente. Otra cosa es que vos vayas a este tipo de ejercicios y te empiecen a Sí, meter sí, mantras budistas y te sí, sí, metan los sí. colores de no sé dónde y te mezclen la Biblia y te mezclen... ¿Por qué? Porque no son cosas religiosas, son herramientas terapéuticas. Entonces, si vos vas a un lugar donde la cosa no está mezclada, donde consiste en ciertas posturas corporales y que te buscan un mayor beneficio en la salud, No tiene nada de decidilo malo. vos, si Sí. querés ir o no. Decidilo vos. Yo podría decidir sobre si yo voy o no voy, pero no sobre si vos vas o no vas. Pero va otro que le dice, no, porque las posturas del yoga te abren a los portales del demonio. Entonces vos decís, es su criterio. Yo te digo el mío, no te estoy diciendo decidí, no estoy promoviendo el yoga. Yo te Sí, estoy dando sí. mi punto de vista. El otro tendrá su fundamento para decir que esas posturas llaman al demonio. ¿De dónde lo sacan? No lo sé. Esa bibliografía yo no la vi. Pero hay mucha gente y enseguida, ¿con qué te acusa la gente? Con que el padre exorcista tal dijo tal cosa. Y yo, sin ser arrogante, pero convencido de lo que he estudiado, de lo que he aprendido, yo le digo, mirá, la palabra del exorcista es muy valiosa, pero Sí. la mía también. Ujú. Mi palabra también es muy valiosa, porque yo no soy un arrancado verde improvisado. No, Yo no, no. estudié también para dar mi opinión, mi mirada sobre ciertas cuestiones. Entonces, si vos querés escuchar El Exorcista y te parece que lo del Exorcista es superior a lo que digo yo, perfecto. Ahora, no denostes mi mensaje porque el Exorcista diga algo distinto. Porque yo no estoy diciendo la Virgen María no es Virgen María. Yo estoy Claro. hablando de una práctica que no tiene nada que ver con un dogma de la fe y no tiene nada que ver con las verdades de la fe. Otra cosa que yo diría, la Virgen no es virgen. Ujú. Yo no estoy diciendo Claro, eso. Entonces, diferente. muchas veces detrás de esto de lo dijo un padre exorcista, es como si el resto de los padres no tuviéramos autoridad para hablar. Entonces, nos formamos, estudiamos, nos seguimos actualizando y podemos tener miradas distintas sobre distintos temas. Permitítelo, porque en realidad ahí es donde uno denota que no hay una flexibilidad mental para poder aceptar a los demás. Yo no le estoy diciendo a nadie vaya, tampoco le estoy diciendo no vaya. Le estoy dando criterios para que tome su propia decisión. Yo creo que ese es el camino. Yo lo creo. Hay muchos otros que deciden repetir lo que escuchan de otros. Es su criterio, es su camino. Yo trato de buscar, estudiar y dar formadamente una postura, una mirada sobre diferentes cuestiones que la misma gente nos pregunta. Yo no quiero repetir cosas por repetir. No quiero decir no por no. No Ujú. quiero decir no, no, eso no por no. No por no, dame un fundamento. Bueno, con Como la... cuando la gente me dice, padre, eso está mal. Y le digo, ¿y cuál es lo que está mal? Ah, no sé, está mal. No, no por no, no. Vamos a fundamentar en todo caso por qué me decís que te parece que eso no es viable. Entonces me parece que ahí hay un montón de aristas donde hay mucha gente que Ujú. repite lo que escucha, no tiene fundamento propio, y a mí me parece importante formar criterio, pero Sí. la libertad es de cada uno. Entonces también me parece que es difícil decir, en la fe tengo un modo de resguardarme de la violencia digital. Lo que sí me parece que hay que tomar ciertas determinaciones, como por ejemplo, o leo, si leo, no me voy a deprimir. Y si leo y quiero responder, buscar la mejor estrategia. Eso me parece que es importante a la hora de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con los comentarios que puedan llegar? Padre, ¿qué mensaje nos daría a todos los que utilizamos redes sociales? ¿Cómo podemos transformar, como usted lo mencionó, este espacio en un lugar más que sea más que dividirnos para aprender a debatir con respeto y valorar esta diversidad de ideas?
Mira, yo creo que nosotros cuando usamos las redes, lo más importante es que busquemos no imponer y compartamos lo que nos ha hecho tanto bien. Yo comparto en mi perfil lo bien que me ha hecho Dios en mi vida, lo bien que me ha hecho recorrer el camino que me tocó, las personas con las que me encontré, pero sin buscar imponer. Estamos en una era donde todos buscan imponerse el uno al otro. Entonces es como esta guerra feroz de imponerme. Bueno, hacé tu propio camino y contá en tu historia que es la tuya, no la del otro. ¿Sí? Porque esta gente que habla un montón y que te dice barbaridades, le stalkeas el perfil y no tiene una publicación propia. Una publicación propia, no tiene nada. Entonces, contá tu historia. Contá desde tu historia qué es lo que vos crees mejor para tu vida y que ayudaría a que otros tengan una buena vida. Yo dejé de contar lo que socialmente vivía, de mostrar cuando iba a un cumpleaños, cuando iba a la pileta o cuando iba a hacer esto, para empezar a contar cómo Dios me había hecho tanto bien en mi vida y que yo creo que le puede hacer tanto bien a otros. Hoy en particular volví a publicar un reel que habla sobre la culpa. Yo aprendí eso sobre la culpa. Entonces, no busco imponer y de que todos digan lo mismo que yo, pero te quiero transmitir que ese modo de percibir la culpa religiosa que muchas veces nos han instalado en la cabeza y que mucha gente ha vivido tortuosamente su vida, torturándose con las culpas, este modo de poder contemplar la idea de la culpa, a mí me parece que a mí y a vos y a quien lo vea le puede ayudar. Entonces hago un reel y doy un mensaje sobre eso, sin ser contrario a las enseñanzas, pero quizás de una forma un poco más ablandada, si se quiere, o al modo de háblame como para que te entienda. Porque también estamos cansados de mucha gente que habla, pero nadie le entiende lo que quiere decir. Exactamente. Entonces Sí, yo le tengo que bajar a la gente el mensaje para que lo comprenda lo mejor posible. Si yo le hablo de culpas temporales o culpas, la gente no me entiende de qué le voy a hablar. Entonces yo iba caminando por una vereda. Estábamos grabando una serie de reels con el filmmaker. Íbamos a cruzar una vereda y me dice, cuidado, que está llena de caca. Acá en Argentina le decimos caca, sí, ¿sí? sí. Caca de perro. Ajá. Allá, Ya. ¿cómo le dicen? Igual, o sea, dependiendo del país donde esté, pero soy Bueno, originaria de Ecuador, entonces igual es caca. listo, es caca. Y le digo, prende la cámara, graba. Y le dije a la gente, la culpa es como esta caca, como este perro hizo la caca y siguió. La culpa solo sirve para eso. Vos dejás tu culpa, dejás tu carga, dejás tu caca, porque la culpa es el semáforo rojo que te dice esto estuvo mal. Repensá, pedí perdón y seguí. Pero no con la caca a cuestas. La caca queda ahí. Hay gente que vive con una mochila cargada de caca. Porque no se perdona, porque cree que Dios no la ha perdonado. Y No la bota. vive una vida totalmente pesada cuando Dios nos da la posibilidad de decir, en el momento en que yo reconozco que hice algo mal y pido perdón, yo ya soy perdonado por Dios. Después voy al sacramento de la confesión a recibir la gracia del sacramento. Pero eso no quiere decir que yo no haya sido perdonado. Como acto de perdón, yo ya soy perdonado por Dios cuando reconozco mi falta y le pido perdón. Entonces, si yo me pongo a hablar de la culpa como una cuestión temporal o eterna o esto, lo otro,
carga moral, que... Y la gente no me va a entender. Y quizás con un ejemplo tan simple como decir, la culpa en nuestra vida es como esta caca que tiene que quedar acá. Y yo tengo que avanzar, yo tengo que seguir. Dejo esa caca ahí y sigo. Dios es tan sencillo como eso. Pero hay mucha gente que todavía carga con sus culpas porque no se ha perdonado a sí mismo, porque Nosotros cree que nos Dios, ponemos las trabas, padre. porque cree que Dios no le ha perdonado Ujú. y porque además le ha hecho creer que por culpas del pasado vive el presente que vive. Entonces, cada uno de nosotros puede explicar de diferente manera. Yo lo encontré explicar, me pareció oportuno explicarlo de esa forma. Y quizás va a haber alguno que denoste mi mensaje diciendo que es un horror lo que estoy diciendo porque digo caca. No, no, no creo que lo Y vayan a mira, juzgar por eso. voy a revisar los comentarios y te Ay, cuento. Pero vamos a ver. te sorprenderías que por muy poco la gente enseguida se escandaliza. Ni hablar el reel que a propósito hice con un vaso de cerveza preguntando, ¿puede un cura tomar cerveza? ¿Puede el papa tomar una cerveza? ¿Puede un obispo tomar una cerveza? ¿Puede una Claro, monja tomar una sí, me cerveza? imagino que sí, padre, ¿verdad? Te voy a mandar el reel para que puedas leer todo lo que Para la que lo gente sepa. escribió. Padre, Se muchas puede gracias. tomar una cerveza, lo que Sí. no puede es tomarse todas las cervezas del bar y salir arrastrado por sus amigos de la No, borrachera que tiene. Entonces, la gente como está tan así como fanatizada, el cura me está invitando al vicio. No, pará, te estoy invitando a que pases un buen momento. Tomate una cerveza con un amigo y seguí. no De tiene eso se nada de trata. malo. Pero hay mucha gente trastornada, hay mucha gente enferma, hay mucha gente oscura, turbia, que lo que está buscando y proyecta es su propia oscuridad en los demás. Y quieren Por eso, controversia. por eso también cuando vos me preguntaste qué herramientas desde la fe también tener para cuando a uno le pasan estas cosas, tiene que tener claro quién es. Y la verdad que cuando el otro proyecta en uno semejantes barbaridades, que son las que uno lee, uno tiene que hacer esta ecuación. Yo estoy siendo proyección de sus barbaridades. Lo que estás diciendo habla más de vos que de mí, ¿sí? Pero si yo entro en mucha discusión, no terminás nunca más. Por eso me parece que lo más importante es ser seguro de lo que vos estás queriendo transmitir y formarte todo lo necesario para saber que no hay un error de contenido. Le puede Ujú. gustar la forma o le puede no gustar la forma, pero no hay un error de contenido. De ahí en adelante el resto es subjetivo. Si le gusta o no le gusta, si le parezco lindo, feo, porque hay gente que también se guía por esas cosas. Escuché hace poquito, hace unos días, aquí en Argentina, un analizador en un medio de noticias que decía que la iglesia había pedido a los curas facheros que salieran a las redes a querer como contagiar la fe, aprovechando de que eran facheros. Me dio mucha risa, porque es como que Ay, el Papa te no, levantara el tubo y no, te dijera, hace claro, algo por las redes, así agarramos más gente. Pero él lo no. planteaba como una estrategia de la iglesia. La Sí, pero estrategia de la iglesia es salgamos a las redes, a sanar las redes y a sembrar en las redes. Después si sos lindo, feo, te gusta o no te gusta, sí, otro es lo tema. de menos, por Dios. Pero bueno, En fin. aparece eso también, así como hay gente que también solo se queda con tu aspecto físico. Y a veces Hay de todo. dejan su piropo o dejan su opinión que no tiene nada que ver con lo que vos estás queriendo transmitir. Sí, Y vos sí, decís, pero bueno. pero bueno, ya está, lo tomás, lo dejás y nada más. Pero gracias por recordarnos que siempre hay un camino, ¿no? Para responder al odio, como usted lo decía, con amor. ¿Cuáles son sus Sí, redes sociales? Padre, ¿dónde podemos seguirle? Por favor. Instagram y TikTok es padre.matías. Padre y el punto y Matías. Después estoy en Facebook como Padre Matías, ok. Y Perfecto. después estoy en YouTube también,
donde como Padre Matías, pueden poner Padre Matías Argentina como para que sea más fácil. También me pueden encontrar ahí con distintos contenidos en cada una de las plataformas y especialmente en Spotify está todo lo que hago También. como música, con Sí, toda la porque canta muy música. bonito, padre. También lo he Me escuchado. gusta, me ayuda muchísimo, es una herramienta poderosísima. Dice que el Casi que que si no canta puedo cantar, reza dos veces, ¿verdad, padre? sí, sí, pero el que canta se abren unas puertas tan grandes que Dios creo que en lo profundo puede tocar mucho más que a veces con la sola palabra. Por eso el canto se ha convertido en un gran compañero de mi vida sacerdotal. Qué lindo, padre. Le felicito por su misión, por su vida. Siga adelante y siga dándonos ese mensaje tan importante a diario que todos lo necesitamos, padre. Que Dios los bendiga a todos.